En el abrasador desierto norteafricano, el sonido más aterrador no era la sirena de un Stuka, ni el traqueteo de una ametralladora. Era un eco agudo, como un latigazo, que se movía más rápido que el proyectil que lo seguía. Para un tanquista británico, encerrado en el fino acero de un Crusader o un Matilda, ese sonido era una sentencia de muerte. Era la seña de identidad del 88 alemán. Este cañón era un arma de una letalidad casi mítica, un cañón antiaéreo de alta velocidad, o cañón flak, que se había utilizado contra los tanques del octavo ejército con resultados aterradores. Mataba a distancias que los británicos ni siquiera podían imaginar, y mucho menos defenderse. Atravesaba su blindaje como si fuera de cartón, convirtiendo los orgullosos tanques en piras funerarias en segundos. Las tripulaciones se sentían indefensas, superadas en armamento y masacradas sistemáticamente por un arma para la que no tenían respuesta. O eso les dijeron. Pero, ¿y si la respuesta ya estaba ahí? ¿Y si estuviera escondido a plena vista, sin usar, justo tras las líneas? ¿Y si el ejército británico tuviera un cañón que no solo fuera igual al temido 88, sino que, en muchos sentidos, fuera mejor? Un cañón con mayor calibre, un proyectil más pesado y la capacidad de dominar el campo de batalla. Esta no es la historia de un arma que no estaba lista, es la historia de un arma que fue rechazada. La historia del asesino secreto del 88 británico, el cañón antiaéreo QF de 3,7 pulgadas y la mentalidad catastrófica que lo mantuvo en silencio mientras se perdían innumerables vidas. Así es como las reglas rígidas y la falta de imaginación pueden ser más devastadoras que cualquier proyectil enemigo. Para comprender realmente la magnitud de este fracaso, primero debemos comprender el monstruo al que se enfrentaban. El cañón antiaéreo alemán de 8,8 centímetros, el 88, es probablemente la pieza de artillería más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Pero que se convirtiera en el terror de los tanquistas aliados fue casi un accidente. Una lección que los alemanes aprendieron rápidamente y que los británicos ignoraron trágicamente. Fue diseñado en la década de 1930 como un cañón antiaéreo pesado, destinado a disparar proyectiles a gran altura y derribar bombarderos. Pero durante la Guerra Civil Española, las tripulaciones alemanas se encontraron frente a objetivos terrestres, bajaron los cañones y descubrieron que tenían delante un arma de una potencia aterradora. La lección quedó grabada en el pensamiento militar alemán. Se trataba de un arma de doble propósito. Cuando Erwin Rommel, el zorro del desierto, llegó al norte de África, trajo consigo esa lección. Sabía que el desierto era a la vez el sueño y la pesadilla de un tanquista. El vasto terreno abierto significaba que no había dónde esconderse. Los combates se desarrollaban a larga distancia, y el ganador sería el que tuviera el cañón más grande y de tiro más plano. El cañón antitanque británico estándar, el de 2 libras, era un arma decente en 1940. Para cuando se enfrentó al 88 en el desierto, era un chiste. Su alcance antitanque efectivo oscilaba entre 500 y 1000 metros, pero su proyectil perdía potencia rápidamente. El 88, en cambio, podía abatir a 1500, 2000 o incluso más lejos. Los tanquistas británicos caían inconscientes antes de que sus propios artilleros pudieran siquiera ver el objetivo con claridad. Las especificaciones del 88 eran temibles. Disparaba un proyectil perforante de 10,2 kilogramos a una vertiginosa velocidad inicial de entre 820 y 1000 metros por segundo, lo que le otorgaba una trayectoria increíblemente plana. Esto facilitaba enormemente apuntar objetivos distantes. Si apuntabas un poco alto, probablemente le darías a algo. El cañón británico de 2 libras tenía una trayectoria mucho más sinuosa, lo que significaba que el artillero debía ser un experto en calcular la distancia para tener alguna esperanza. Para el 88, era casi una cuestión de apuntar y disparar. Pero la verdadera genialidad residía en cómo Rommel lo usaba. Fue pionero en el cebo y la trampa. Enviaba sus tanques Panzer II y III, más ligeros, a hostigar a los británicos. Los británicos, convencidos de que era una lucha justa, cargaban hacia adelante, confiados en el grueso blindaje de sus tanques Matilda II. Pero los Panzers eran solo un cebo. A medida que los británicos avanzaban, los Panzers se replegaban, arrastrando a los ansiosos blindados británicos directamente a una zona de aniquilación preestablecida. De repente, desde posiciones camufladas y atrincheradas, los 88 abrieron fuego.
una línea casi invisible de ellos desató el infierno. El resultado fue una masacre. Esta táctica se perfeccionó en junio de 1941, durante la Operación Battle Axe, en un lugar grabado para siempre en la memoria británica, el Paso de Hal Faya. Llegó a conocerse como el Paso del Fuego Infernal. El 15 de junio, el Escuadrón C del 4º Regimiento Real de Tanques avanzó con 12 tanques Matilda II, la reina del desierto. Con hasta 78 milímetros de blindaje frontal, el Matilda parecía invencible. Pero esperándolos, ocultos por el capitán Wilhelm Bach, solo había 5 cañones de 88 milímetros. Mientras los Matilda avanzaban con estruendo, los cañones abrieron fuego a más de 1 kilómetro de distancia. Las tripulaciones británicas no tenían ni idea de qué los estaba alcanzando. Los proyectiles no solo rebotaron, sino que atravesaron la gruesa piel del Matilda. El último mensaje de radio del comandante del escuadrón, el mayor C.L. Miles, era un grito frenético. «¡Están destrozando mis tanques!». En cuestión de minutos, 11 de los 12 Matildas eran ruinas en llamas. El impacto psicológico fue inmenso. Nació el mito del 88 como un depredador imbatible. La tragedia del Paso del Fuego Infernal no fue que los británicos no pudieran contraatacar. La tragedia fue que pudieron haberlo hecho, pero se negaron a ver cómo. Mientras los tanquistas británicos eran aterrorizados por el 88, su propio ejército contaba con un cañón que, en teoría, era superior. El cañón antiaéreo Ordnance de 3,7 pulgadas de disparo rápido. Esta era la respuesta británica a los bombarderos de gran altitud, y era una obra maestra de la ingeniería. Si el 88 era formidable, el de 3,7 pulgadas era un gigante. Comparemos las cifras porque cuentan una historia impactante. El cañón alemán era de 88 milímetros, el británico de 94 milímetros. Esa diferencia de 6 milímetros puede parecer pequeña, pero permite un proyectil mucho más pesado. El proyectil perforante estándar del 88 pesaba 10,2 kilogramos. El proyectil del 3,7 pulgadas británico, unos impresionantes 12,7 kilogramos, más de un 25% más pesado. Un proyectil más pesado moviéndose a una velocidad similar transporta mucha más energía cinética. No solo perfora, sino que lo atraviesa, inundando el interior del tanque con una lluvia de metralla letal. En términos de potencia bruta, el cañón de 3,7 pulgadas podría haber derribado fácilmente cualquier tanque alemán de la época. Su rendimiento sugería que podía atravesar más de 100 milímetros de blindaje a 1000 metros, igualando o incluso superando al 88. Podría haber destrozado los Panzer de Rommel desde distancias extremas. El depredador del desierto podría haber sido la presa. Y estaban disponibles. Para 1941, más de 1000 de estos cañones estaban en servicio, muchos de ellos en depósitos en Egipto, vigilando puertos y apuntando al cielo mientras la verdadera amenaza estaba en tierra. Así que la pregunta obvia es, si este cañón era tan bueno, ¿por qué no se utilizó? Bueno, la versión oficial señalaba algunos problemas prácticos. Y para ser justos, eran problemas reales. Primero, el peso. El cañón de 3,7 pulgadas era una bestia, con un peso colosal de 9.300 kilogramos. El 88 alemán era mucho más ligero, con unos 5.000 kilogramos. Esto significaba que el cañón británico necesitaba un camión más pesado para moverlo, algo muy importante en el desierto. En segundo lugar, el tiempo de despliegue. El 88 podía estar listo para la acción con una buena tripulación en tan solo 5 o 10 minutos. El británico de 3,7 pulgadas, con su plataforma más compleja, necesitaba una tripulación bien entrenada al menos 15 minutos. En una batalla de tanques a toda velocidad, 15 minutos son una eternidad. En tercer lugar, su perfil. El de 3,7 pulgadas era alto, con más de 3 metros de altura. Esto lo convertía en una pesadilla para esconderse. Mientras que los alemanes podían enterrar sus 88 en fosos poco profundos, el cañón británico sobresalía como un pulgar dolorido pidiendo a gritos que la artillería enemiga lo alcanzara. Y por último, era un cañón antiaéreo.
tenía miras complejas para rastrear aviones, no simples telescopios para disparar a tanques. Además, había informes de que dispararlo horizontalmente sometía una tensión excesiva a sus resortes de retroceso. Todas estas eran preocupaciones válidas. Pintaron la imagen de un cañón demasiado pesado, demasiado lento e inadecuado para el trabajo. Pero aquí está el giro. Todos estos problemas podrían haberse solucionado. De hecho, los alemanes se habían enfrentado a muchos de los mismos problemas con su 88 y los habían resuelto. No eran obstáculos, eran desafíos de ingeniería. El hecho de que el ejército británico los viera como un callejón sin salida revela el verdadero problema. No fue un fallo tecnológico, fue un fallo de imaginación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los tanquistas británicos estaban siendo masacrados por el 88 cuando tenían un cañón más grande en su propio patio trasero? La respuesta no está en el diseño del cañón, sino en la mentalidad peligrosamente rígida del mando militar británico. El primer y mayor fracaso fue la organización del ejército británico. En el ejército alemán, la integración era clave. Las unidades de artillería antiaérea a menudo formaban parte de las divisiones Panzer. Entrenaban, se movían y luchaban juntas. Un comandante de tanque alemán veía al 88 como una herramienta más en su arsenal. Los británicos, sin embargo, trabajaban en silos. El cañón de 9,4 centímetros pertenecía al mando antiaéreo. Los tanques pertenecían al Real Cuerpo Blindado. La artillería de campo pertenecía a la artillería real. Eran reinos separados con sus propias reglas y prioridades. La función del mando antiaéreo era defender bases y puertos desde el aire. Su éxito se medía por una sola cosa: aviones enemigos derribados. Un comandante de una batería antiaérea en Egipto no tenía ningún incentivo ni órdenes para enviar sus cañones a ayudar a una unidad de tanques a 80 kilómetros de distancia. Ese simplemente no era su trabajo. Esta estructura rígida significaba que, incluso cuando los cañones estaban en el teatro de operaciones, estaban a un mundo de distancia del combate real. Además de esto, existía una profunda resistencia al cambio. El ejército británico de la época tenía un lugar para cada cosa, y cada cosa permanecía en su sitio. Un cañón antiaéreo disparaba contra aviones, un cañón antitanque disparaba contra tanques. La idea de que un solo cañón pudiera ser excelente para ambas cosas simplemente no cuadraba. Los alemanes adoptaron el cañón de doble propósito por necesidad en el campo de batalla. Los británicos se aferraron a la especialización. Esto tuvo un efecto devastador en la logística. Dado que el cañón de 3.7 pulgadas era un cañón antiaéreo, la cadena de suministro se configuró para proporcionarle un solo tipo de munición: proyectiles de alto explosivo para derribar bombarderos. Los proyectiles perforantes, las balas sólidas necesarias para derribar un tanque, quedaron en segundo plano. No se fabricaron suficientes y no eran una prioridad para los envíos al norte de África. Incluso si un comandante hubiera querido usar sus 3.7 pulgadas contra tanques, probablemente no habría tenido la munición adecuada. Los 88 alemanes, en cambio, siempre estaban equipados con ambos tipos de proyectiles. Su pensamiento y sus suministros estaban en sintonía. Esta ceguera doctrinal facilitó que las excusas técnicas se aceptaran como hechos. Pero, ¿eran realmente un factor decisivo? El 88 alemán también se había considerado torpe en sus inicios, pero vieron su potencial y se esforzaron por mejorarlo. Desarrollaron miras sencillas y un afuste más móvil. Solucionaron los problemas. Los británicos usaron los problemas como excusa para la inacción. Los muelles de retroceso defectuosos podrían haberse arreglado. Podrían haber diseñado un afuste más discreto. La falta de miras fue la solución más fácil de todas. De hecho, los soldados en el campo de batalla improvisaron sus propias miras, llamadas miras Dobruk, en las raras ocasiones en que se utilizó el arma. Los soldados vieron soluciones, pero la burocracia solo vio problemas. La burocracia ganó. Lo más condenatorio es que hubo momentos en que se demostró el potencial del arma solo para ser ignorado. En las pocas ocasiones en que se utilizó contra tanques en el norte de África, su rendimiento fue brillante. En una acción notable cerca de El Adem, un puñado de cañones que disparaban tan solo 200 proyectiles, según se informa, desbarató un ataque completo de Panzer alemanes.
En 1942, incluso se organizó una demostración para altos mandos, incluido el nuevo jefe del octavo ejército, el general Harold Alexander. Alexander observó cómo el cañón destrozaba tanques objetivo y, según se dice, lo calificó de muy eficaz. Y sin embargo, nada cambió. No se formaron nuevos regimientos antitanque, no se redactó ninguna nueva doctrina, no se hicieron pedidos urgentes de munición antitanque ni de nuevas miras. Los informes se archivaron y las tripulaciones de los tanques siguieron muriendo. El sistema estaba más interesado en proteger sus propias normas internas que en ganar la guerra. Un ejército solo puede aguantar un número limitado de golpes antes de tener que ceder. Las constantes y agobiantes pérdidas en el desierto finalmente crearon una crisis que ni siquiera una burocracia más rígida pudo ignorar. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente un cañón que pudiera aniquilar tanques alemanes desde una distancia segura. Como la doctrina les prohibía usar el que ya tenían, se vieron obligados a buscar uno nuevo. La solución fue el cañón Ordnance de 17 pulgadas de tiro rápido. Este era un cañón antitanque especialmente diseñado y posiblemente el mejor cañón antitanque aliado de la guerra. Disparando un proyectil de 72.2 milímetros a una velocidad increíblemente alta, podía destruir incluso a los temibles tanques alemanes Tiger y Panther. Era un arma magnífica. Pero tener un buen cañón es solo la mitad de la batalla. Hay que llevarlo al frente. En su acorazado estándar, el cañón de 17 libras era un cañón grande, pesado y remolcado. La solución obvia era colocarlo en un tanque. Pero aquí, los británicos se toparon con un muro que ellos mismos habían construido. Sus tanques eran o demasiado pequeños y ligeros, o demasiado lentos y pesados. Ninguno de los anillos de sus torretas era lo suficientemente grande para soportar la enorme recámara y el retroceso del cañón de 17 libras. Tenían un cañón de clase mundial sin tanque que lo transportara. Fue en esta crisis que nació una de las improvisaciones más famosas de la guerra. Los británicos tenían miles de tanques M4 Sherman de fabricación estadounidense. El Sherman era un tanque sólido y fiable, pero su propio cañón de 75 milímetros no estaba a la altura de los blindados alemanes, más resistentes. Sin embargo, tenía una ventaja clave: una torreta espaciosa. En una notable proeza de ingeniería, los británicos descubrieron cómo embutir el gigantesco cañón de 17 libras en la torreta del Sherman. Era un espacio increíblemente reducido. El cañón tuvo que ser montado de lado, el sistema de retroceso fue modificado considerablemente y la radio se trasladó a una caja soldada a la parte trasera de la torreta. El resultado fue oficialmente el Sherman VC, pero todos lo conocían por su legendario apodo: el Sherman Firefly. El Firefly fue una solución provisional, un compromiso y una solución de emergencia. Y fue brillante. De repente, los británicos tenían un tanque capaz de cazar a los grandes felinos alemanes. Un Firefly podía matar a un Tiger a 1 kilómetro de distancia. Por primera vez, los tanquistas aliados contaban con un arma que las tripulaciones de los tanques alemanes realmente temían. Fue un triunfo de la innovación nacido de la desesperación. Pero el éxito del Firefly también es una gran crítica. Fue una solución reactiva a un problema que podría haberse resuelto de forma proactiva años antes. Todo el esfuerzo invertido en el programa Firefly podría haberse dedicado a construir una versión antitanque adecuada del cañón de 3,7 pulgadas años antes. Era la misma lección que el cañón de 9,4 centímetros había intentado enseñar en silencio desde siempre. La historia del cañón de 9,4 centímetros es un poderoso recordatorio de que la historia se forja no solo por las armas que se usaron, sino también por las que no. Es una mirada fascinante a la estrategia militar, la tecnología y los hábitos humanos persistentes que pueden cambiarlo todo. Si disfrutas de estas inmersiones profundas en las historias olvidadas y los cruciales ¿qué hubiera pasado si? De la historia militar, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas increíbles historias. La historia del asesino secreto del 88 británico es de una trágica ironía. En la desesperada lucha por la supervivencia,
Las tripulaciones de los tanques británicos suplicaron un arma que pudiera salvarlos del terror del 88 alemán. Mientras tanto, esa misma arma estaba en su poder, silenciosa, apuntando al cielo vacío. El cañón QF de 3,7 pulgadas tenía el poder de cambiar la guerra en el desierto. Era un cañón mejor que su rival alemán y estaba disponible en grandes cantidades. Su ausencia en el campo de batalla no fue un fallo de la ingeniería británica, sino un fallo catastrófico del pensamiento militar británico. Una estructura de mando rígida, la resistencia a las nuevas ideas y una cadena de suministro rota conspiraron para mantener a este gigante encadenado. El coste humano de este fracaso es imposible de calcular. Por cada tanque que se quemó bajo el fuego de un 88, por cada tripulación separada de un campo de tiro del que no podían defenderse, debemos preguntarnos, ¿podría el cañón de 3,7 pulgadas haberlo salvado? La respuesta es casi con certeza sí. El ejército británico aprendió la lección, a las malas. El éxito del Sherman Firefly y del cañón de 17 libras demostró la importancia vital de la potencia de fuego de alta velocidad. Esta dolorosa lección finalmente condujo a uno de los mejores diseños de tanques de la historia, el Centurión. Fue el tanque todo en uno que finalmente se liberó de las doctrinas erróneas del pasado. Pero ese éxito llegó demasiado tarde para muchos. El legado del cañón de 3,7 pulgadas es una poderosa advertencia. Nos recuerda que el arma más formidable en cualquier campo de batalla no siempre está hecha de acero, sino la capacidad de pensar diferente. Y el enemigo más devastador al que te puedes enfrentar es, a veces, tu propia negativa a ver la solución que ha estado frente a ti todo el tiempo.